Imagina por un momento estar esperando uno de los días más importantes de tu vida, un día que siempre soñaste compartir con quienes más amas. Llegas al lugar lleno de ilusión, con el corazón palpitando entre la emoción y los nervios. Pero de repente, en medio de ese ambiente lleno de alegría y promesas, escuchas palabras que te atraviesan como un puñal: no te quiero aquí, vete. Esas palabras, dichas por quien menos esperas, tu propio hijo, me rompieron el alma en 1000 pedazos. Esa fue la noche en que comprendí que, a veces, las heridas más profundas vienen de la sangre que corre por nuestra misma sangre. El sonido de las campanas anunciaba la unión de dos vidas, mientras la música suave envolvía el aire, pero para mí, todo se volvió un silencio insoportable. A mi alrededor, las risas, las miradas cómplices, las promesas de amor eterno, y en medio de todo eso, la fría indiferencia de mi hijo. Ese momento fue como una escena congelada en el tiempo, donde mi corazón latía con fuerza, pero mis piernas parecían incapaces de sostenerme. ¿Cómo era posible que, en un día que debería estar lleno de unión y felicidad, yo fuera la persona más sola en la sala? Quizás te preguntes cómo llegamos a ese punto, que desencadenó esa reacción tan dura, esa expulsión cruel de un hijo hacia su madre. Te aseguro que la historia detrás es más compleja y dolorosa de lo que parece. Hubo años de malentendidos, silencios que se hicieron gritos internos, heridas que nunca se curaron. Y sin embargo, nadie estaba preparado para lo que vino después de esas palabras, para la decisión que tomé en ese instante que cambió todo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Quiero que te quedes conmigo para que puedas entender cada detalle, cada emoción que atravesé en aquel día. Porque esta no es solo una historia de rechazo, sino también de fuerza, dignidad y esperanza. No se trata solo del dolor de una madre, sino de cómo alguien puede encontrar la luz aún en los momentos más oscuros. Te aseguro que lo que hice después dejó a todos en shock, y esa es la parte que no querrás perderte. Puedo sentir que ya empiezas a hacerte preguntas: ¿cómo pudo mi hijo decirme eso? ¿Qué pasó para que nuestra relación se rompiera de esa manera? Y sobre todo, ¿cómo reaccioné ante ese rechazo tan brutal? Estas preguntas son la puerta a una historia que te hará reflexionar sobre el amor, la familia y el respeto. Porque a veces, las heridas más profundas están escondidas detrás de las sonrisas más falsas. Mientras escuchas este relato, quiero que imagines cada detalle conmigo: la ansiedad al acercarme a la boda, el temblor en mis manos, el peso de la mirada de quienes no querían que estuviera allí. El ambiente estaba cargado de emociones encontradas, y cada paso que daba me acercaba a un encuentro que nunca imaginé sería tan doloroso. No fue solo un rechazo, fue una declaración de guerra emocional que me cambió para siempre. Esta historia no es solo mía, sino de todos aquellos que alguna vez han sentido el frío rechazo de su propia familia. Sé que hay muchos que se sentirán identificados, y quiero que sepan que no están solos. La vida a veces nos pone a prueba con pruebas que parecen imposibles de superar, pero también nos enseña que podemos salir más fuertes y dignos. Mi historia es prueba de eso, y quiero compartirla contigo para que juntos entendamos que siempre hay una luz, incluso cuando todo parece oscuridad. Así que te invito a quedarte, a escuchar con el corazón abierto, porque esta historia va mucho más allá de un momento doloroso. Habla de amor roto, sí, pero también de valentía, de la capacidad de levantarse cuando todo parece perdido. Acompáñame en este viaje emocional, donde descubrirás que la fuerza de una madre puede superar incluso el rechazo más cruel. Finalmente, prepárate para un giro inesperado, para una respuesta que nadie vio venir y que cambió el rumbo de esa noche para siempre. Esta no es solo la historia de un rechazo, es la historia de cómo encontré mi propia voz cuando más me intentaron silenciar. No te pierdas ni un solo segundo, porque esta historia te tocará el alma y te hará ver el verdadero significado de la dignidad. Soy una mujer de 60 años, madre y abuela, con una vida llena de esfuerzos, sacrificios y amor incondicional. Desde que mi hijo nació, supe que mi mundo giraría en torno a él, que mis días se llenarían de preocupaciones y sueños por su bienestar. Siempre he sido una persona fuerte, resiliente, alguien que ha enfrentado las adversidades con la frente en alto, aunque nunca imaginé que algún día ese mismo hijo al que di todo podría convertirse en quien me negara el derecho a estar presente en uno de sus momentos más importantes. Durante muchos años, mi relación con él fue cercana, llena de momentos que hoy atesoro, aunque también con sus complicaciones naturales. Fui esa madre que estaba despierta hasta tarde para ayudar con tareas, la que se desvelaba preocupada cuando estaba enfermo, la que celebraba cada logro con lágrimas en los ojos. Pero también fui aquella que intentaba poner límites cuando él se desviaba, que trataba de enseñarle valores y responsabilidad. Quizás esa fue la primera grieta,
El choque entre la protección maternal y la necesidad de independencia de un joven que empezó a buscar su propio camino. En nuestra familia, yo siempre asumí el papel de la columna vertebral. No solo me encargaba del cuidado de mi hijo, sino que también fui el sostén para mis padres en su vejez y para mis hermanos cuando lo necesitaron. Trabajé duro, muchas veces sacrificando mis propios sueños para asegurar que todos tuviéramos lo necesario. Mis días transcurrían entre el trabajo, el hogar, la escuela y las actividades que giraban en torno a la vida de mi hijo. La dedicación y el amor que puse en esa familia fueron mi mayor orgullo y mi razón de ser, hasta que todo empezó a cambiar. La tensión empezó a crecer hace algunos años, cuando mi hijo comenzó a alejarse lentamente. Empezaron los desacuerdos, que al principio parecían simples discusiones sobre decisiones cotidianas, pero que poco a poco se convirtieron en silencios largos, reproches soterrados y heridas que nunca se discutieron abiertamente. Recuerdo una pelea particularmente fuerte por un asunto que parecía pequeño, pero que abrió una brecha entre nosotros. Fue como si cada palabra no dicha, cada resentimiento acumulado, se tradujera en una distancia que no supe cómo cerrar. Hubo momentos en los que intenté acercarme, pero mi hijo ya no respondía como antes. La comunicación se volvió fría, distante, y cada intento mío parecía ser malinterpretado o rechazado. Hubo heridas emocionales profundas, palabras dichas con ira y otras que quedaron flotando en el aire sin resolver. A veces me preguntaba si él recordaba todo lo que había hecho por él, si sabía el peso de mis sacrificios. Pero lo que más me dolía era sentir que el amor que siempre creí inquebrantable se había convertido en algo frágil, a punto de romperse. Una anécdota que quedó grabada en mi memoria fue cuando, en un cumpleaños familiar, mi hijo llegó tarde y apenas me dirigió la palabra. Esa noche, lo vi distante, casi como un extraño. Intenté hablar con él, preguntarle qué estaba pasando, pero solo recibí respuestas cortantes. Fue la primera vez que sentí que algo muy grave se estaba gestando, algo que no podía detener ni con amor ni con paciencia. Fue un momento que cambió para siempre nuestra relación, y aunque intenté disimularlo, el dolor me acompañó por semanas. El día que me enteré de la boda fue una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, sentí alegría porque veía que mi hijo había encontrado a alguien con quien compartir su vida, alguien que esperaba fuera su compañera para siempre. Pero esa alegría pronto se tornó en incertidumbre, porque no hubo una invitación para mí. No recibí ninguna llamada, ningún mensaje, nada que me indicara que sería bienvenida. Fue un golpe frío, una señal clara de que estaba siendo excluida de un momento vital para él. Cuando pregunté directamente, me dijeron que la lista de invitados ya estaba cerrada, que era una decisión de mi hijo y su pareja. Me dolió escuchar que yo no formaba parte de ese círculo tan íntimo, que no tendría un lugar en la celebración de su boda. Fue como si todos los años de sacrificios, de amor, de noches sin dormir, hubieran sido borrados con un simple gesto. No podía entender cómo alguien que fue mi niño podía negarme algo tan básico como estar presente en su boda. Este distanciamiento, que ya se había hecho presente en nuestras vidas, tomó un cariz definitivo cuando decidí presentarme ese día. Sentí que debía estar ahí, no solo como madre, sino como mujer que merece respeto y dignidad. Sabía que podría enfrentar rechazo, pero jamás imaginé que mi hijo me diría con esas palabras tan duras que no me quería allí, que debía irme. Esa experiencia marcó un antes y un después en mi vida, y hoy quiero compartir contigo todo lo que ocurrió antes, durante y después de ese día. Después de enterarme de la boda y de no recibir ninguna invitación, intenté varias veces comunicarme con mi hijo para entender qué estaba pasando. Llamadas sin respuesta, mensajes que quedaban en visto, y en pocas ocasiones, respuestas breves y frías. Cada intento fallido era un golpe más que me hacía cuestionar qué había cambiado tanto entre nosotros. Me preguntaba si había hecho algo mal o si existía alguien más en su vida que había tomado el lugar que yo creía inamovible, el de su madre. Durante años, fui el pilar en la familia, la que mantenía unida a todos, pero ahora sentía que esa misma familia se desmoronaba frente a mis ojos. La distancia con mi hijo no era solo física, sino emocional. Había momentos en los que me sentaba sola, recordando sus primeros pasos, su risa contagiosa y sus abrazos sinceros, y me preguntaba cuándo todo había cambiado. Esa nostalgia me acompañaba como una sombra constante, y aunque intentaba mantenerme fuerte, en el fondo sentía un dolor profundo, ese vacío que solo la falta de un hijo puede dejar. Mis familiares y amigos me aconsejaban que no insistiera, que respetara su decisión y que quizás era momento de alejarme para proteger mi propia salud emocional. Pero, ¿cómo podía hacerlo cuando mi corazón estaba atado a él? ¿Cómo alejarme de alguien que sigue siendo parte esencial de mi vida, aunque él no quisiera verlo?
Esa lucha interna me consumía, pero también despertó en mí una fortaleza que no sabía que tenía. Comencé a entender que no podía aferrarme a un amor que no era correspondido y que debía encontrar mi propio camino hacia la sanación. En medio de todo ese caos emocional, recordaba las veces que me sacrificaba para que mi hijo tuviera un futuro mejor. Las noches sin dormir cuando estaba enfermo, los trabajos extras para pagar su educación, las comidas hechas con las manos cansadas, pero siempre con amor. Esos recuerdos eran agridulces porque ahora se sentían como si nunca hubieran sido suficientes, como si todo ese amor hubiera sido ignorado o tomado por sentado. Pero, pese al dolor, también sentí que debía honrar esos años de entrega, no con resentimiento, sino con dignidad. La tensión entre nosotros había escalado poco a poco, y en ocasiones, la comunicación se reducía a palabras hirientes o silencios llenos de reproches. En una ocasión, durante una reunión familiar, una discusión sencilla sobre un tema trivial derivó en un intercambio de acusaciones que dejó heridas profundas. Desde entonces, parecía que cada encuentro era una batalla por el control y el orgullo, más que un espacio para el amor y el entendimiento. Esa dinámica tóxica nos alejó aún más, y ambos nos refugiamos en nuestro dolor sin buscar verdaderas soluciones. Recuerdo con claridad la última vez que intenté hablar con él antes de la boda. Fue una llamada tensa, con palabras contenidas y emociones a flor de piel. Le pedí que me explicara por qué me estaba alejando de su vida y él simplemente me respondió que necesitaba espacio, que las cosas no podían seguir igual. En ese momento, entendí que el abismo entre nosotros era más grande de lo que imaginaba. Pero también sentí que no podía rendirme, que debía estar ahí para él, aunque él no quisiera. Fue ese sentimiento lo que me llevó a presentarme en la boda. Cuando finalmente decidí ir, lo hice con el corazón en la mano, con la esperanza de que al verme, todo podría mejorar. Pensé en todos esos momentos felices que habíamos compartido, en la promesa silenciosa de que una madre siempre es bien recibida en la vida de sus hijos. Pero la realidad fue mucho más dura. Al llegar, noté las miradas esquivas, el ambiente tenso y esa distancia palpable que me hizo entender que no era bienvenida. Mi presencia fue como un error en una escena que todos querían ignorar. Fue entonces cuando escuché sus palabras, tan frías y contundentes, que cortaron el aire como un cuchillo: no te quiero aquí, vete. En ese instante, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. No solo por el rechazo en sí, sino por la profundidad del daño que esas palabras causaban en mi alma. Sin embargo, en medio del dolor, algo dentro de mí despertó. Supe que no podía permitir que ese momento definiera quién soy o mi valor como mujer y madre. Fue el punto de inflexión que marcó el comienzo de una nueva etapa en mi vida. A pesar de la humillación y el dolor, encontré en mí misma la fuerza para responder con dignidad. No fue fácil, porque el amor y el orgullo se enfrentaban en una batalla interna. Pero comprendí que merecía respeto y que debía proteger mi bienestar emocional. Esa decisión, de mantenerme firme y no dejar que el rechazo me aplastara, fue el primer paso hacia mi sanación. Y aunque las heridas siguen ahí, hoy puedo decir que esa experiencia me enseñó a valorarme más que nunca, y a entender que el amor propio es la base para cualquier relación verdadera. La noticia de la boda de mi hijo despertó en mí una mezcla de emociones que me envolvieron desde el primer instante. Por un lado, sentí una alegría inmensa, porque ver a quien has amado y cuidado durante toda una vida dar ese paso tan importante es un motivo para celebrar y sentirse orgullosa. Pero por otro lado, un nudo de nervios y dudas se instaló en mi pecho, pues la relación con él no estaba en su mejor momento, y la idea de asistir a la boda me llenaba de miedo y ansiedad. Sin embargo, decidí aferrarme a la esperanza de que ese día sería una oportunidad para reconstruir nuestro vínculo. En los días previos, me dediqué con cuidado y esmero a preparar todo para la ocasión. Ir a comprar el vestido fue una experiencia llena de emociones contradictorias. Me probaba diferentes modelos frente al espejo y, aunque intentaba mostrarme fuerte, sentía la inseguridad de no saber si realmente sería bienvenida. Quería verme presentable, radiante, como la madre orgullosa que esperaba ser recibida con un abrazo, pero en el fondo temía el rechazo que se asomaba con cada pensamiento. La tienda se convirtió en un refugio donde mis sentimientos se mezclaban con la tela, el color y la esperanza. El día de arreglarme fue un ritual que me ayudó a calmar los nervios. Mientras me peinaba y maquillaba, recordaba tantas ocasiones en las que había preparado fiestas para mi hijo, desde sus cumpleaños hasta logros escolares. Pero esta vez, la preparación era distinta, la ansiedad hacía que cada gesto fuera medido, cada sonrisa ensayada, y el corazón latiera con fuerza en el pecho. Pensaba en cómo sería el encuentro, en si lograría controlar las lágrimas y la emoción,
y en lo que significaría para mí poder compartir esa celebración con él. La mañana del viaje hacia el lugar de la boda estuvo llena de pensamientos cruzados. Me levanté temprano, con el sol apenas asomando, y mientras tomaba el café, repasaba mentalmente lo que iba a decir, lo que no debía decir, cómo manejar el encuentro. El trayecto fue largo, y cada kilómetro que me acercaba al lugar aumentaba la mezcla de esperanza y temor que sentía. Miraba por la ventana, pensando en cómo sería la decoración, la música, los rostros que vería y, sobre todo, si mi hijo me miraría con amor o con indiferencia. Cuando llegué al lugar, un hermoso jardín adornado con flores y luces, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La belleza del escenario contrastaba con el tumulto de emociones dentro de mí. Observaba a los invitados, muchos conocidos, otros desconocidos, todos vestidos de gala y sonrientes, celebrando lo que debería ser un día de alegría para toda la familia. Y allí estaba yo, con el corazón en la garganta, intentando encontrar un lugar donde encajar, con la esperanza de que, pese a todo, ese día no estuviera marcado por la ausencia de mi hijo. Cada paso que daba dentro del recinto era acompañado por un torbellino de pensamientos. ¿Y si no me reconoce? ¿Y si me ignora? ¿Y si me dice que no pertenezco aquí? Pero también pensaba en que, a pesar de todo, yo había hecho lo correcto al presentarme, al mostrar que mi amor por él seguía intacto, aunque él no quisiera verlo. Mi mente se debatía entre el deseo de ser parte de ese momento y el miedo paralizante al rechazo. Era una batalla silenciosa que solo yo podía entender. Mientras esperaba en un rincón, observaba a la pareja de novios, la sonrisa radiante de la novia y la mirada orgullosa del novio. En ese instante, un torrente de recuerdos me invadió, la primera vez que sostuve a mi hijo en brazos, su primer día de escuela, su graduación. Pensaba en lo rápido que había pasado el tiempo y en cómo, en un abrir y cerrar de ojos, aquel niño había decidido alejarse de mí. El dolor era profundo, pero también sentí una chispa de determinación, debía ser fuerte, por mí y por mi dignidad. Mis manos temblaban ligeramente mientras me arreglaba el vestido una última vez frente al espejo del baño. Quería que todo saliera bien, que mis lágrimas no fueran visibles, que mi presencia no fuera un problema. Respiraba hondo para calmar el corazón y me repetía a mí misma que merecía estar ahí, que mi lugar no podía ser arrebatado por el rencor o la indiferencia. Aquel instante fue crucial para preparar mi espíritu para lo que vendría, para mantener la esperanza viva en medio de la tormenta. En esos momentos, recordé también el consejo de una amiga cercana, que me dijo: no vayas con miedo ni con rencor, ve con el corazón abierto, sin expectativas, solo para mostrar que amas sin condiciones. Esas palabras resonaron en mi mente como un mantra, y aunque sabía que no sería fácil, decidí seguir ese consejo. La expectativa se transformó en un propósito: estar ahí, digna y firme, sin importar la respuesta que recibiera. Finalmente, mientras caminaba hacia el lugar donde se celebraba la ceremonia, sentí que todo lo que había vivido hasta ese momento me había preparado para enfrentar el dolor que se avecinaba. La ilusión y el miedo se mezclaban en una danza interna, y cada paso que daba era una prueba de mi fortaleza. No sabía aún cómo terminaría aquella noche, pero sabía que esa experiencia marcaría un antes y un después en mi vida, y que debía enfrentarla con el corazón abierto, preparada para lo inesperado. El día de la boda llegó con un cielo despejado y un sol brillante que parecía bendecir la unión que se celebraba. Cuando llegué al lugar, el jardín estaba impecablemente decorado, con flores blancas y rosadas que adornaban cada rincón, y un aroma dulce que flotaba en el aire. Las risas y las conversaciones llenaban el ambiente, y el murmullo de la música suave envolvía todo como un susurro. Pero para mí, cada paso que daba hacia la ceremonia era un acto de valentía, porque sabía que ese día marcaría mi vida para siempre. Al cruzar la entrada, sentí las miradas de muchos posarse sobre mí, algunas curiosas, otras frías, y algunas llenas de tristeza contenida. Pude escuchar el murmullo bajito que se extendía entre los invitados, como un río subterráneo de rumores y juicios silenciosos. El aire estaba cargado de una tensión invisible que hacía que cada palabra y cada gesto parecieran medidos con cuidado. Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de esperanza y miedo me invadía. ¿Me recibirían con los brazos abiertos o me señalarían como una intrusa? Fue entonces cuando lo vi. Mi hijo, vestido con su traje impecable, con esa sonrisa forzada que no alcanzaba a ocultar la distancia que sentía hacia mí. Me acerqué con la intención de hablar, de tender un puente que habíamos dejado caer hace mucho tiempo. Pero antes de que pudiera decir una palabra, me detuvo con una mirada fría y un tono que heló mi sangre: mamá, no estás invitada. Por favor, vete. Esas palabras cayeron como un martillazo en mi pecho, y por un instante,
todo alrededor pareció detenerse. El mundo se volvió silencioso, salvo por el eco doloroso de su rechazo. Sentí que mis piernas flaqueaban, y un nudo insoportable se formó en mi garganta. La sorpresa me paralizó, seguida rápidamente por una tristeza profunda que parecía ahogarme. No era solo el rechazo, sino la humillación de escuchar esas palabras en voz alta, frente a tanta gente. Los ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero hice un esfuerzo por mantener la compostura. Mi cuerpo temblaba, y la sensación de que todo se desmoronaba dentro de mí era abrumadora. Aquella escena se grabó en mi mente con una intensidad que aún me duele recordar. Los presentes quedaron en silencio absoluto por un momento, como si ninguno supiera qué decir o cómo reaccionar ante la escena que acababan de presenciar. Algunos parientes me lanzaron miradas de lástima, otros bajaron la mirada, incómodos con el conflicto abierto. Se escucharon susurros apagados, como si todos compartieran el dolor sin atreverse a intervenir. La novia se acercó con expresión preocupada, mientras amigos y familiares se miraban entre ellos, sin saber si intervenir o dejar que la situación siguiera su curso. La tensión en el ambiente era palpable, cada segundo parecía estirarse interminablemente. Podía oír el crujir de las hojas bajo mis zapatos y el suave zumbido de la música que parecía distante, ajena a lo que sucedía. Las miradas se clavaban en mí, algunas llenas de juicio, otras de compasión. El sol comenzaba a ocultarse tras las nubes, como si el cielo también sintiera la tristeza que embargaba el momento. La brisa movía ligeramente mi vestido, y en ese instante, sentí que debía decidir cómo iba a responder a ese rechazo. Antes de hablar, me tomé un momento para respirar profundamente, intentando calmar el temblor que recorría mi cuerpo. Cerré los ojos por un instante y busqué dentro de mí esa fuerza que sabía que tenía, esa dignidad que nadie podía arrebatarme. En ese silencio interior, recordé todos los años de amor, sacrificios y lucha que había entregado a mi hijo. No podía permitir que un solo instante de rechazo definiera quién era o cuánto valía. Entonces, abrí los ojos, y aunque mi voz temblaba ligeramente, supe que debía responder con firmeza y verdad. Sé que hoy no esperabas verme aquí, y respeto que tengas tu propia vida, dije con calma, mirando directo a sus ojos, pero soy tu madre, y el amor que siento por ti no se mide por invitaciones ni ceremonias. Estoy aquí porque siempre he estado y siempre estaré, aunque a veces no quieras verlo. Mi voz resonó entre los asistentes, y sentí que, por un momento, todos escuchaban no solo mis palabras, sino el dolor y la esperanza que las acompañaban. El silencio volvió a caer, pero esta vez no era incómodo, sino lleno de respeto. Algunos rostros mostraban lágrimas contenidas, y otros asentían con la cabeza como comprendiendo algo que antes no habían visto. A pesar del rechazo, mi respuesta había roto el hielo, y en ese instante sentí que no estaba sola. El conflicto había abierto una puerta, una ventana hacia algo diferente, aunque no sabía aún qué. Sabía que aquella noche sería el inicio de un camino largo y difícil, pero también de una nueva forma de mirarnos a nosotros mismos y a los que amamos. Después de aquella noche tan desgarradora, cuando las luces de la boda se apagaron y el bullicio se convirtió en silencio, mi vida entró en un periodo de reflexión profunda. La relación con mi hijo, que hasta entonces había estado marcada por altibajos, ahora parecía más fracturada que nunca. Las palabras que me dijo ese día no solo resonaban en mi mente, sino que también creaban una barrera invisible que parecía insalvable. Las llamadas se volvieron escasas, los mensajes quedaron sin respuesta, y en cada intento de acercamiento sentía que me topaba con una pared de indiferencia. La familia entera sintió el impacto de esa fractura. Algunos miembros tomaron partido, mientras otros preferían mantenerse al margen para no avivar el conflicto. Los encuentros familiares se volvieron tensos, con miradas evitadas y conversaciones superficiales. Sentí que, aunque seguíamos siendo familia, había un abismo que no podía cruzar. Esa distancia emocional me dolió más que cualquier palabra hiriente, porque me hizo cuestionar el valor real de los lazos que creía inquebrantables. Me di cuenta de que, a veces, la familia puede ser también la fuente de las heridas más profundas. Sin embargo, esa dolorosa experiencia me llevó a mirar mi vida desde otra perspectiva. Entendí que no podía vivir aferrada a un pasado que ya no existía y que necesitaba encontrar mi propio camino para sanar. Comencé a enfocarme en mí misma, en mis emociones, en entender qué había pasado y cómo podía transformar ese dolor en fuerza. Fue un proceso lento, lleno de lágrimas y días oscuros, pero también de descubrimientos y pequeños avances. Aprendí que la sanación no depende solo de los demás, sino del amor que nos damos a nosotros mismos. Para enfrentar esa etapa, busqué ayuda profesional.
La terapia se convirtió en un espacio seguro donde pude expresar todo lo que sentía sin miedo a ser juzgada. Allí aprendí a poner límites saludables, a soltar resentimientos que solo me hacían daño y a construir una nueva relación conmigo misma. La distancia que inicialmente me dolió, poco a poco, se transformó en un espacio necesario para respirar, para reconstruir mi identidad más allá de ser madre. Ese apoyo fue fundamental para empezar a recuperar la paz que creía perdida. En cuanto a la relación con mi hijo, las cosas siguen siendo complejas. No ha habido una reconciliación formal, ni un regreso inmediato al cariño que alguna vez compartimos. Pero he aprendido a aceptar que cada persona tiene su tiempo y sus razones, y que el amor a veces necesita distancia para volver a crecer. No significa que haya dejado de amarlo, sino que ahora sé que debo amarlo también desde la paciencia y el respeto hacia sus decisiones. Esa aceptación me ha dado una tranquilidad que antes no tenía. Además, he empezado a construir nuevos vínculos que me llenan de alegría y apoyo. Amigos cercanos, actividades que me apasionan y la relación con mis nietos han sido bálsamos para mi alma. Descubrí que la vida sigue y que hay múltiples formas de amar y ser amada. He aprendido a valorar la compañía verdadera y a alejarme de quienes solo aportan dolor. Este proceso de reinventarme ha sido un regalo inesperado, que me ha enseñado que nunca es tarde para empezar de nuevo. Quiero invitar a quienes están viendo este video y que quizás atraviesan situaciones similares a que no pierdan la esperanza. Sé lo difícil que es sentir el rechazo de un hijo, de la familia, de quienes uno ama. Pero también sé que el camino de la sanación está abierto para todos, y que cada paso, aunque pequeño, es un triunfo sobre el dolor. No están solos en esta lucha, y es válido buscar ayuda, hablar, compartir y darse el tiempo necesario para sanar. Reflexionemos juntos, ¿qué hacemos cuando el amor duele? ¿Cómo mantenemos la esperanza cuando parece que todo se ha perdido? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero la experiencia me ha enseñado que el amor propio y la dignidad deben ser el faro que guíe nuestro camino. A veces, alejarnos es la forma más sana de proteger nuestro corazón y abrir espacio para nuevas oportunidades y personas que realmente nos valoren. El desenlace de esta historia no es un "y vivieron felices para siempre", sino una realidad que muchos enfrentan en silencio. La familia puede ser fuente de amor, pero también de dolor profundo. La clave está en aprender a reconocer cuando es momento de soltar, de buscar apoyo y de priorizar nuestro bienestar emocional. Yo elegí hacerlo, y aunque el camino ha sido duro, me siento más libre, más fuerte y más en paz conmigo misma. Finalmente, quiero que esta historia sea un mensaje de fortaleza para quienes sienten que el rechazo los define. No dejes que una puerta cerrada te impida abrir otras ventanas. El amor verdadero empieza por uno mismo, y aunque duela, es posible reconstruirse y encontrar la felicidad más allá del dolor. Gracias por acompañarme en este recorrido, y recuerda, tu historia también puede ser de superación y esperanza. Justo después de que mi hijo me dijera con esa dureza, "No estás invitada, vete", el silencio cayó como una pesada losa sobre todo el lugar. No hubo una confrontación abierta, pero el ambiente se volvió insoportable. Las miradas se clavaban en mí, algunas llenas de tristeza, otras de juicio. Nadie sabía si intervenir o dejar que ese momento siguiera su curso, y yo me sentí como una sombra entre la multitud, una intrusa en un escenario que ya no me pertenecía. Algunos familiares cercanos se acercaron con cautela, susurrando palabras de consuelo o de disculpa, pero sin atreverse a confrontar directamente a mi hijo. Recuerdo especialmente a una tía que me tomó la mano y me dijo con voz baja: "Lo siento mucho, esto no es justo para ti". Esas palabras fueron como un bálsamo momentáneo en medio de la tormenta, pero al mismo tiempo, aumentaron mi sensación de aislamiento, porque aunque había apoyo, la brecha con mi hijo parecía insalvable. Los invitados, en su mayoría, prefirieron mantenerse al margen, como si el dolor de nuestra familia fuera un secreto que debía permanecer oculto. Algunos desviaban la mirada cuando pasaba cerca, otros cuchicheaban entre ellos con preocupación. Fue un momento en el que sentí que el juicio de muchos pesaba sobre mí, y la soledad era tan intensa que me costaba respirar. El aire parecía denso, cargado de emociones contenidas que amenazaban con estallar en cualquier instante. Físicamente, sentí un cansancio profundo que se mezclaba con un temblor en mis manos y un nudo que no desaparecía en la garganta. Cada latido de mi corazón parecía recordar la humillación que acababa de vivir. Me senté un momento apartada, tratando de recuperar el control, mientras las lágrimas amenazaban con brotar sin aviso. La tristeza no era solo emocional, sino tangible, una presión que se alojaba en cada músculo de mi cuerpo. Durante las horas siguientes, mi mente no dejaba de dar vueltas.
Repasaba una y otra vez cada palabra, cada gesto, tratando de encontrar una explicación, una razón que me ayudara a entender por qué mi hijo había actuado así. En medio de esa confusión, el teléfono comenzó a sonar. Algunos mensajes llegaron, algunos de familiares y amigos que se habían enterado, otros de personas que querían apoyarme. Sin embargo, ningún mensaje era de mi hijo, y esa ausencia se sentía más fuerte que cualquier palabra. Hubo algunos intentos de contacto por parte de él, pero siempre con mensajes cortos y fríos, como si quisiera mantener una distancia aún mayor. Necesito tiempo, no estoy listo para hablar, fueron algunas de las respuestas que recibí. Esa incertidumbre era un peso constante, una herida abierta que no sabía si algún día sanaría. Esperaba una señal, una disculpa, un gesto que mostrara que aún había espacio para el amor entre nosotros, pero nada llegaba. La tensión se mantenía en el aire, y cada día que pasaba sin noticias hacía que la herida se hiciera más profunda. La familia entera estaba dividida, algunos tratando de mediar, otros tomando partido. Yo me encontraba en una especie de limbo emocional, sin saber si debía esperar o empezar a soltar. Esa indecisión me robaba la paz, y muchas noches me encontraba despierta, preguntándome qué sería de nuestra relación en el futuro. El peso de la humillación y el rechazo me llevó a un punto donde tuve que decidir cómo seguir adelante. Sabía que no podía vivir a la espera de un cambio que no estaba seguro que ocurriera. Así, empecé a pensar en mi bienestar, en reconstruir mi vida más allá de esa relación rota. La incertidumbre seguía ahí, como una sombra que me seguía a todas partes, pero también había en mí una llama de esperanza, la esperanza de que algún día el amor pueda sanar hasta las heridas más profundas. Y así, en medio de esa tormenta emocional, aprendí que no siempre podemos controlar las acciones de quienes amamos, pero sí podemos decidir cómo responder y cómo cuidar de nosotros mismos. Esta experiencia me enseñó que la dignidad y el amor propio son armas poderosas para enfrentar incluso las traiciones más dolorosas. Aún con el corazón herido, me levanté para seguir adelante, sabiendo que mi historia no termina aquí, sino que apenas comenzaba una nueva etapa de aprendizaje y crecimiento. La familia siempre ha significado para mí un refugio, un lugar donde el amor y la aceptación deberían ser incondicionales. Es el lazo invisible que une nuestras raíces, la red de apoyo que sostiene cuando el mundo parece derrumbarse. Pero la realidad es que la familia también puede ser fuente de dolor y desilusión, porque cuando quienes amamos nos hieren, el golpe es más profundo y difícil de sanar. Para mí, la familia es ese delicado equilibrio entre el amor que nos nutre y las heridas que a veces deja sin querer. El rechazo de un hijo es una herida que cala en lo más profundo del alma. Es sentir que la persona a quien diste tu vida, tu tiempo, tu paciencia y tus sueños, te niega su presencia y su cariño. Ese rechazo no solo duele, también confunde y cuestiona nuestra identidad como madre, como mujer, como ser humano. Es un dolor silencioso, a menudo invisible para los demás, pero que quema por dentro y deja cicatrices difíciles de borrar. Saber que alguien que amas puede apartarte así es una experiencia que nadie debería vivir, pero que lamentablemente, muchos enfrentamos. En cuanto al perdón, he aprendido que no es una obligación ni una garantía. Perdonar no significa olvidar ni justificar el daño, sino liberarse del peso del resentimiento para poder seguir adelante. En mi caso, el perdón es un camino personal, que puede o no llevar a la reconciliación. No busco un perdón forzado ni una falsa apariencia de paz, sino un espacio donde pueda sanar y abrir mi corazón, sin dejar que el rencor controle mi vida. A veces, el perdón también implica decidir alejarse para protegerse y crecer. Quiero compartir un consejo para quienes atraviesan por situaciones similares: nunca subestimen el poder de cuidar de ustedes mismos. El amor propio es la base para enfrentar cualquier dolor, la luz que ilumina cuando todo parece oscuro. Poner límites saludables no es egoísmo, es un acto de valentía y respeto hacia uno mismo. Permítense sentir, llorar, y también decidir cuándo es momento de soltar aquello que les hace daño. Recuerden que merecen ser tratados con amor y dignidad, siempre. He descubierto que muchas veces, esperar que otros cambien o nos reconozcan puede ser una trampa que perpetúa el sufrimiento. En cambio, cuando trabajamos en sanar nuestra relación con nosotros mismos, todo lo demás puede tomar un nuevo sentido. No estoy diciendo que sea fácil, ni rápido, pero es posible. Aceptar que algunas relaciones no serán como soñamos nos libera para construir otras conexiones más saludables y verdaderas, dentro y fuera de nuestra familia. Un refrán que siempre me ha acompañado es: perdonar no cambia el pasado, pero engrandece el futuro. Esa frase me recuerda que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, para no cargar con el peso del odio y la tristeza. También me gusta pensar en otro dicho:
la familia no siempre es sangre, sino quienes nos eligen para estar en su vida. Porque a veces, los vínculos que realmente nos sostienen vienen de quienes deciden quedarse y apoyarnos, más allá de la genética. Quisiera que quienes escuchan esta historia entiendan que el amor familiar no siempre es perfecto ni correspondido. Y que está bien sentirse herido, pero también está bien sanar y buscar la felicidad a pesar de las heridas. La familia ideal no existe, pero la familia que construimos con respeto, comprensión y cariño es la que verdaderamente importa. Cada uno tiene el derecho de decidir cómo quiere vivir esa experiencia, sin sentirse culpable por proteger su bienestar emocional. La reflexión más profunda que quiero compartir es que la dignidad humana no se mide por el amor que otros nos den, sino por el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Nadie tiene derecho a lastimarnos ni a arrebatarnos nuestra paz interior. Si alguien no nos valora, es su pérdida, no la nuestra. Aprender a decir no cuando es necesario, y a decir sí a lo que nos hace bien, es el primer paso hacia una vida plena y auténtica. Finalmente, quiero que esta historia sirva de inspiración para quienes sienten que han sido rechazados o abandonados por su propia familia. No están solos. Hay luz después del dolor, hay fuerza después de la caída, y sobre todo, hay amor dentro de cada uno que espera ser descubierto y cultivado. La vida nos ofrece nuevas oportunidades para amar y ser amados, y nunca es tarde para empezar a escribir un nuevo capítulo lleno de esperanza y dignidad. Después de la boda, mi vida dio un giro inesperado que me obligó a enfrentar no solo el dolor del rechazo, sino también la necesidad de reinventarme. Al principio, la tristeza y el duelo me envolvieron por completo. Sentía como si una parte esencial de mí se hubiera perdido para siempre, y cada día era una lucha contra ese vacío que parecía crecer sin control. La casa se sentía más vacía, los silencios más largos, y las noches, las más solitarias. Fue un momento donde la fragilidad se hizo evidente, y tuve que aprender a aceptar que estaba atravesando una pérdida profunda. No enfrenté ese duelo sola. Busqué apoyo en amigos que se convirtieron en mi sostén incondicional. Hablar con ellos, compartir mis sentimientos y mis miedos, me ayudó a entender que no estaba sola y que mis emociones eran válidas. Además, decidí acudir a terapia, un espacio donde pude explorar mi dolor con profesionalismo y sin juicios. La terapia fue un refugio que me permitió desarmar los pensamientos negativos y reconstruir mi autoestima paso a paso. Fue un proceso lento, pero cada sesión era un paso más hacia la sanación. También encontré consuelo en nuevas actividades y relaciones que enriquecieron mi vida de formas inesperadas. Me inscribí en talleres, clases de arte y grupos de apoyo donde conocí a personas que, como yo, estaban buscando reencontrarse consigo mismas. Esas nuevas amistades me dieron una sensación de pertenencia y alegría que había olvidado. Poco a poco, el dolor fue cediendo espacio a la esperanza y a la posibilidad de un futuro diferente, pero lleno de vida y significado. Con el tiempo, me di cuenta de que había aprendido a valorarme más allá de los roles que había desempeñado. Ya no era solo la madre que sacrificaba todo por sus hijos, sino una mujer con sueños, deseos y una fuerza interna que había descubierto en medio de la adversidad. Esta transformación personal me permitió establecer límites claros, dejar atrás relaciones tóxicas y construir un entorno que me respetara y me amara tal como soy. Fue un renacer que me llenó de orgullo y paz. La relación con mi hijo, lamentablemente, sigue siendo un capítulo complicado. No ha habido una reconciliación formal ni una comunicación fluida, pero he aprendido a aceptar esa realidad con serenidad. Entiendo que cada uno tiene su proceso y que el amor no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. Aunque duele, he decidido amarlo desde la distancia, sin aferrarme a expectativas que solo generan frustración. Eso me ha dado una libertad emocional que antes no tenía. Esta experiencia me ha transformado profundamente. He pasado de ser una mujer que dependía emocionalmente de la aceptación familiar, a alguien que se reconoce y se ama a sí misma. He descubierto que la felicidad no está en la aprobación de otros, sino en la conexión con nuestro propio ser. Mi vida ahora está llena de propósito y de una nueva visión sobre lo que significa ser madre, mujer y ser humano. Cada día es una oportunidad para crecer y para construir relaciones que realmente sumen. Además, he aprendido a perdonar, no para justificar el daño que recibí, sino para liberarme del resentimiento que solo me hacía daño a mí misma. El perdón es un acto de amor propio, un regalo que me doy para poder avanzar sin cargas pesadas. He comprendido que el amor puede tomar muchas formas, y que a veces, amar también es dejar ir y respetar el espacio del otro. Esta aceptación me ha dado una paz que no creí posible en los momentos más oscuros. Hoy,
miro hacia atrás y veo ese día de la boda no solo como un momento de dolor, sino como el punto de partida para una nueva vida. Una vida donde aprendí a valorarme, a poner mi bienestar en primer lugar y a construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Esa experiencia, aunque dolorosa, me enseñó que la dignidad y el amor propio son la base para cualquier felicidad auténtica. Mi historia es un testimonio de que, incluso en las heridas más profundas, puede florecer la esperanza. Quiero que quienes me escuchan sepan que no están solos, que aunque el camino sea difícil, es posible transformar el dolor en fuerza. Que el rechazo, aunque duela, no define nuestro valor ni nuestro futuro. Que hay luz al final del túnel y que siempre, siempre, podemos reinventarnos y encontrar la paz dentro de nosotros mismos. Gracias por permitirme compartir mi historia, y espero que en ella encuentren inspiración para seguir adelante, con coraje y amor. No importa cuántas veces te cierren la puerta, siempre puedes abrir una ventana hacia tu propia felicidad y dignidad. Esta es una verdad que he aprendido a base de dolor, pero también de mucha valentía. La vida nos pone desafíos que parecen imposibles de superar, especialmente cuando vienen de quienes más amamos. Pero quiero que sepas que tu valor no depende del reconocimiento de otros, sino del amor que te das a ti mismo. Esa es la luz que nunca deben apagar, ni siquiera las sombras del rechazo o la indiferencia. En este camino, aprender a valorarte y respetarte es el primer paso para sanar cualquier herida. No permitas que nadie te haga sentir menos o que cuestiones tu dignidad. La fortaleza verdadera nace cuando decides amarte sin condiciones, cuando estableces límites saludables y eliges rodearte de quienes te valoran de verdad. El amor propio no es egoísmo, es el cimiento para construir relaciones auténticas y un futuro lleno de esperanza. Cada día que te levantas y te honras, das un paso hacia tu libertad emocional. Quiero que quienes están pasando por rupturas familiares sepan que no están solos, aunque muchas veces se sientan así. El dolor del rechazo familiar es profundo, pero también es posible transformarlo en un motor para crecer y reencontrarte contigo mismo. Las heridas duelen, pero no tienen que definir quién eres ni tu destino. Hay un camino para reconstruir tu vida con amor, con respeto y con la certeza de que mereces ser feliz, aunque algunos no lo vean o no lo valoren. No es fácil soltar el pasado ni aceptar que algunas relaciones no serán como soñamos. Pero al hacerlo, abrimos espacio para lo nuevo, para relaciones que nutren y para un amor que nos sostiene. Esa es la esperanza que quiero compartir contigo, que siempre hay un amanecer después de la tormenta, y que tu historia no termina en el dolor, sino que puede ser el comienzo de algo maravilloso. No tengas miedo de buscar ayuda, de apoyarte en quienes te quieren y de reconstruirte día a día. Recuerda que la familia no siempre es solo sangre. Muchas veces, la verdadera familia está en quienes te eligen, en quienes te aceptan con tus virtudes y defectos. No te aferres a quienes no te valoran, porque mereces rodearte de amor genuino. Aprender a discernir eso es un acto de amor propio y de sabiduría. Confía en que la vida tiene para ti personas que caminarán a tu lado con respeto y cariño verdadero. El perdón es otra herramienta poderosa en este proceso. No para justificar el daño, sino para liberarte de la carga que ese dolor implica. Perdonar es soltar el peso del rencor y darle espacio a la paz interior. No significa olvidar ni volver a confiar sin medida, sino elegir vivir sin que el pasado te consuma. Cuando perdonas, das un paso gigante hacia tu bienestar y abres la puerta para que el amor sano entre en tu vida, sea cual sea la forma que tome. Sé que hay días difíciles, momentos en los que parece que el corazón se rompe en 1000 pedazos. Pero también sé que dentro de ti hay una fuerza increíble que puede levantarte una y otra vez. No permitas que el rechazo apague esa llama. Cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene el potencial de transformarte y mostrarte tu verdadera fortaleza. Confía en ese poder interno, porque es el que te guiará hacia un futuro lleno de luz. Quiero que este mensaje sea un abrazo para tu alma, una voz que te recuerde que mereces amor, respeto y felicidad. Que aunque hoy estés atravesando una tormenta, siempre hay un horizonte nuevo esperándote. No te rindas, porque la vida es un regalo precioso, y tú tienes el derecho de vivirla plenamente, con dignidad y alegría. No dejes que nadie te diga lo contrario. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por abrir tu corazón y permitirme compartir una parte tan íntima y dolorosa de mi vida. Espero que estas palabras te hayan dado un poco de fuerza y esperanza para tu propio camino. Recuerda que cada paso hacia el amor propio es un paso hacia la libertad. Que tu vida sea un testimonio de resiliencia y coraje, y que nunca pierdas la fe en ti mismo. Para terminar, te invito a que reflexiones y compartas tus propias experiencias en los comentarios.
No estás solo y tu historia importa. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y acompáñame en este espacio donde cada historia es un grito de dignidad, un llamado a sanar y a seguir adelante. Juntos podemos construir una comunidad de apoyo, respeto y amor verdadero. Porque todos merecemos ser vistos, escuchados y amados. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de corazón por acompañarme en esta historia tan íntima y llena de emociones profundas. Tu tiempo y atención son valiosos, y espero que estas palabras hayan tocado algo dentro de ti. Si esta historia te ha hecho sentir, reflexionar o simplemente acompañar, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de las historias reales y emotivas que compartimos aquí. Cada video es un espacio donde la dignidad, el amor y la esperanza son protagonistas. Al suscribirte, no solo recibirás contenido que te puede ayudar a sanar y crecer, sino que también formarás parte de una comunidad que entiende lo que significa el dolor, la resiliencia y el poder del amor propio. Este canal es un refugio para quienes buscan fuerza en medio de las tormentas, un lugar donde nadie está solo y donde cada historia importa. Activar la campanita es el primer paso para estar siempre conectado a este espacio que crece gracias a personas como tú, que buscan más que entretenimiento, buscan inspiración y apoyo. Quiero invitarte a que uses los comentarios para compartir tus propias experiencias. Sé que muchas personas que ven estos videos están pasando por situaciones difíciles, enfrentando rupturas familiares, rechazos o simplemente buscando un lugar donde sentirse comprendidos. Al abrir tu corazón y contar tu historia, no solo te liberas de un peso, sino que también ayudas a otros que pueden estar viviendo algo similar. Aquí, cada voz suma y cada historia puede ser un faro para alguien más. Este canal no es solo mío, es de todos los que formamos parte de esta comunidad. Por eso te pido que apoyes a otros con respeto y empatía. No juzgues, no critiques, solo escucha y acompaña. La solidaridad entre quienes compartimos el dolor y la esperanza es el motor que hace posible que sigamos adelante. Recuerda que detrás de cada comentario hay una persona con una historia y un corazón que merece ser cuidado. Seamos luz unos para otros. Si sientes que esta comunidad puede ayudar a alguien más, no dudes en compartir este video. A veces, un simple acto de compartir puede cambiar la vida de alguien que está en el fondo de un pozo emocional. Cada gesto cuenta, y tú tienes el poder de ser parte de esa cadena de apoyo y amor. La fuerza de la comunidad es infinita cuando trabajamos juntos para levantar a quienes más lo necesitan. Además, te animo a que sigas participando activamente, que comentes tus reflexiones, tus dudas y tus aprendizajes. Aquí valoramos la sinceridad y el crecimiento, y cada interacción nos ayuda a construir un espacio seguro y lleno de respeto. No importa en qué punto de tu vida estés, este canal está abierto para ti, para que encuentres herramientas, historias y palabras que te acompañen en tu camino. Recuerda que el camino hacia la sanación y el amor propio no es fácil, pero no tienes que recorrerlo solo. Aquí encontrarás personas que, como tú, están dispuestas a compartir, a escuchar y a apoyar. Juntos podemos construir un lugar donde el respeto y la empatía sean la base de todo. Un lugar donde cada uno se sienta visto, escuchado y valorado. Porque mereces un espacio así, y tú también puedes ser parte de ese cambio. Si te gusta el contenido, no olvides darle me gusta y compartirlo con quienes creas que puedan beneficiarse. Cada interacción fortalece esta comunidad y nos permite llegar a más personas que necesitan estas historias reales y conmovedoras. Tu apoyo hace la diferencia y ayuda a que este canal crezca con propósito y corazón. Finalmente, quiero recordarte que no estás solo. Cada uno de nosotros tiene su historia, sus batallas y sus momentos de luz y oscuridad. Aquí estamos para caminar juntos, para aprender y para crecer. Gracias por ser parte de esta familia, por confiar y por abrir tu corazón. Te espero en el próximo video, con más historias que te inspirarán a seguir adelante, a amarte más y a encontrar la paz que mereces. Hasta entonces, cuida de ti, valórate siempre y recuerda que cada día es una nueva oportunidad para ser feliz. Suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte. Porque aquí, en este espacio, cada historia es un acto de valentía y un paso hacia la dignidad. Gracias por estar conmigo en este viaje. Creí que la humillación en la boda había sido el punto más bajo, pero lo que vino después fue una montaña rusa de emociones aún más fuerte. Esa misma noche, mientras el salón se vaciaba y las risas quedaban como ecos lejanos, mi teléfono vibró. Al contestar, escuché una voz que no esperaba, era alguien cercano a la familia, pero no llamaba para consolarme. Sus palabras fueron un cuchillo directo al alma: hay cosas que no sabes, y es mejor que las sepas ahora.
Ese fue el momento en que entendí que la boda no solo había sido un rechazo, sino una puesta en escena para algo más profundo, más calculado, más cruel. Esa llamada me llevó a descubrir secretos que habían estado ocultos durante años. Conversaciones que ocurrieron a mis espaldas, decisiones que se tomaron sin mí, y lo más duro, que mi ausencia en esa boda no fue una reacción impulsiva de mi hijo, fue planificada. Planeada con tiempo, con frialdad, con la intención clara de apartarme. Descubrí que incluso hubo personas que preguntaron por mí ese día, y les dijeron que yo preferí no asistir. Ese engaño dolió más que las palabras de mi hijo. Me di cuenta de que había una red de silencios cómplices, y que la verdad era mucho más dolorosa de lo que imaginé. En los días siguientes, viví en una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Qué clase de herida arrastrábamos para que mi hijo necesitara borrarme del evento más importante de su vida? Comencé a hacerme preguntas que nunca antes me había planteado. Revisé mi historia como madre una y otra vez. Sí, cometí errores, como todos. Pero jamás imaginé que esos errores fueran motivo suficiente para que alguien me negara incluso el lugar que me correspondía en su vida. Empecé a entender que había heridas que él nunca dijo en voz alta, y que yo tampoco supe ver a tiempo. Intenté hablar con él. Le envié un mensaje que decía: si alguna vez te fallé, quiero pedirte perdón. Pero también merezco saber por qué. Su respuesta fue el silencio. Y ese silencio fue ensordecedor. Me dolió más que cualquier grito. Me encerré en mi cuarto por días, sin apetito, sin fuerzas. Sentía que el corazón se me había vaciado. Pero hubo algo dentro de mí, tal vez el amor propio que apenas estaba despertando, que me dijo: no te apagues por nadie. Levántate. Y lo hice. Con las lágrimas aún frescas, pero con una decisión: empezar a reconstruirme. En ese proceso, sucedieron cosas inesperadas. Una de las personas más lejanas en mi vida, una antigua amiga que no veía desde hace años, apareció de pronto. Me escribió: vi lo que pasó, no sé los detalles, pero estoy aquí para ti. Esa frase sencilla fue como una luz en plena tormenta. Gracias a ella comencé a salir de mi aislamiento. Salimos a caminar, a tomar café, a hablar durante horas. Y en esas conversaciones, me di cuenta de que había ignorado por mucho tiempo a la persona más importante en mi vida, yo misma. Con su apoyo, empecé terapia. Fue duro mirar adentro, recordar cosas que había escondido hasta de mí misma. Pero también fue liberador. Descubrí que muchas veces me callé, me anulé, me puse en segundo lugar creyendo que así estaba haciendo lo correcto. Pero vivir con el corazón encadenado, aunque lo hagas por amor, no es vivir. La terapeuta me dijo algo que nunca olvidaré: a veces, los hijos no rechazan a sus madres, rechazan lo que representan en ellos. Sus miedos. Sus heridas. Sus frustraciones. Y eso me abrió los ojos. Entonces tomé una decisión: no iba a suplicar amor. No iba a pedir un lugar que no me querían dar. Pero tampoco iba a cerrarle la puerta al perdón si algún día llegaba con sinceridad. Aprendí que perdonar no siempre significa reconciliarse, a veces significa seguir adelante sin rencor, pero también sin retorno. Y con esa paz en el alma, comencé a reconstruir mi vida con nuevos colores. Retomé actividades que había abandonado, conocí nuevas personas y, sobre todo, descubrí que aún tenía mucho por dar y mucho por recibir. Lo más inesperado ocurrió una mañana: un sobre en el buzón. No tenía remitente. Dentro, una nota breve: mamá, si algún día quieres hablar, aquí estoy. Lo siento. Era su letra. Y aunque no fue un abrazo, ni una llamada, ni una visita, fue algo. No respondí de inmediato. Quería estar segura de que si hablábamos, sería desde la verdad y no desde la culpa. Quería estar preparada para lo que viniera, porque ya no era la misma. Y así es como se abre la segunda parte de esta historia. Una historia donde el dolor no termina de un momento a otro, pero donde empieza a transformarse. Donde las heridas aún duelen, pero ya no gobiernan. Donde la dignidad empieza a florecer en medio de las ruinas. Te mostraré lo que ocurrió después de esa nota. Las conversaciones, las confesiones, las verdades. Porque a veces, el verdadero perdón no llega en un solo gesto, sino en 1000 pasos pequeños. Si esta historia te conmovió, te invito a quedarte para ver la segunda parte. Porque lo que viene no es solo el intento de reconciliación,
es la historia de cómo una mujer rota decidió reconstruirse con dignidad. Y en ese camino, descubrió que no todo final es tristeza, que a veces, incluso tras el abandono, florece algo mucho más valioso, el respeto por uno mismo. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene te hará pensar, sentir y sanar. Después de recibir aquella carta sin remitente, pasaron varios días en silencio. La leí una y otra vez, como si en cada palabra pudiera encontrar pistas ocultas, intenciones que se me escapaban. ¿Era un verdadero acto de arrepentimiento? ¿O solo una forma de calmar su conciencia? No lo sabía. Lo que sí sabía era que ese sobre removió todo lo que había trabajado por sanar. Los recuerdos volvieron, las emociones resurgieron, pero ya no desde la desesperación, sino desde una calma nueva, desde una mujer que había aprendido a vivir sin esperar nada de nadie. Aún así, una pregunta me taladraba: ¿qué hago con este gesto? ¿Le respondo, o dejo que el silencio cierre el ciclo? La terapeuta me dijo algo muy claro: esta vez, la elección es tuya, no de él. Por primera vez, comprendí que yo tenía el poder de decidir si esa puerta se abría o no, y bajo qué condiciones. Ya no estaba desesperada por el perdón de mi hijo, ni hambrienta de aceptación. Había construido mi propia paz, ladrillo a ladrillo, con cada noche de llanto y cada día de renacimiento. Pero había algo dentro de mí que necesitaba escucharlo. No para aferrarme, sino para cerrar con verdad. Y así, tomé el teléfono y le escribí: podemos hablar. Pero sin máscaras. Esa fue la frase que inició el capítulo más duro, y el más revelador de esta historia. La conversación fue difícil. Se rompió más de una vez. No hubo abrazos ni disculpas melosas. Solo verdades. Dolorosas, crudas, necesarias. Me confesó que durante años había cargado con resentimientos que nunca expresó, que le dolía mi presencia porque le recordaba heridas que él mismo no sabía cómo sanar. Me dolió escucharlo, pero también me liberó. Porque entendí que no todo el rechazo tenía que ver conmigo, sino con sus propios vacíos. Me dijo que sentía vergüenza, que no sabía cómo pedirme perdón el día de la boda, y que por eso eligió la crueldad antes que la confrontación. Ese fue su error, y su dolor también. No lloré durante la conversación. No grité. Lo escuché como quien mira desde lejos una tormenta que ya pasó, pero cuyas marcas aún están en los árboles caídos. Le dije que valoraba su intento de acercarse, pero que ya no era la misma. Que lo amaba, sí, pero desde otra orilla. Que mi amor por él ya no dependía de su aceptación, ni su presencia. Que estaba dispuesta a reconstruir, si él también lo estaba. Pero no como antes. No desde el sacrificio, sino desde el respeto mutuo. Fue una charla que duró horas, y dejó silencio después. Un silencio que, por primera vez, no me dolió. Lo más poderoso ocurrió semanas después. Me invitó a tomar un café. Nada especial, pero era la primera vez que me miraba a los ojos con sinceridad desde hacía años. Allí, en una mesa sencilla, hablamos como dos adultos que por fin se daban permiso para mostrarse frágiles. Me pidió perdón. Esta vez, con lágrimas. Pero yo ya no lloré. Sentí compasión, sí. Sentí ternura. Pero también sentí que el perdón ya no era una cadena que me ataba a él, era una llave que me había devuelto la libertad de ser yo misma, sin depender de lo que él hiciera o dejara de hacer. No fue y vivieron felices para siempre. Aún estamos lejos de eso. Pero ahora hay diálogo. Hay pausas. Hay respeto. No me idealiza. Yo tampoco. Somos madre e hijo, sí, pero también somos dos personas que están aprendiendo a verse sin los filtros del pasado. Eso es más valioso que cualquier cena familiar perfecta. Es más auténtico. Más humano. Y me siento orgullosa de haber llegado hasta aquí sin perderme, sin rendirme, sin vender mi dignidad por una caricia vacía. Esta historia no es solo mía. Es de tantas madres, padres, hijos, hijas que han vivido el rechazo, el abandono emocional, el silencio que duele más que un grito. Es una historia que muchos callan porque duele admitir que la familia, a veces, también hiere. Pero aquí estamos, rompiendo el silencio, dando voz a lo que tantos sienten. Y si tú estás en medio de ese dolor, quiero que sepas que hay salida. Que se puede sanar. Que tu vida no se detiene porque alguien no te quiso como esperabas. Tú puedes quererte el doble. Y eso basta para seguir.
En la segunda parte de este video te mostraré cómo es reconstruirse desde las ruinas, cómo es volver a confiar sin traicionarte, cómo es poner límites sin dejar de amar. Te llevaré conmigo a esos momentos donde entendí que el amor propio no es un destino, es un acto diario. Que perdonar no siempre significa abrazar, a veces significa decir adiós con paz. Y que la dignidad no se negocia, ni siquiera por la sangre. Ni siquiera por un hijo. Suscríbete y activa la campanita si quieres ver el cierre de esta historia, porque lo más poderoso aún está por venir. Verás cómo sé.